Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo está conformado por Xiomara Hernández, Mariano Ochoa, Lina Melo y Paula Carvajal. Nosotras vamos a exponer volúmenes y capacidades pulmonares en los casos que fueron dados. Entonces, comencemos. Un anciano varón de 82 años de edad con una estatura de unos 70 metros, pesa 65 kilogramos, un volumen corriente de 300 mililitros y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Capacidad pulmonar total de 3.5 litros, 80%, BEF1 del 65%. Antes de empezar a hablar sobre los factores que afectan a este adulto mayor, es importante resaltar que el paciente no presenta ningún tipo de alteraciones morfofisiológicas que indiquen algún tipo de enfermedad, por lo cual todos estos procesos se presentan por la edad avanzada del paciente. El aumento de la edad y los procesos de envejecimiento del cuerpo afectan directamente los volúmenes y las capacidades pulmonares. En primer lugar, hay una reducción de la capacidad vital forzada y del volumen expirado máximo en el primer segundo de la aspiración forzada, con una pérdida de 35 mililitros año a partir de los 65 años. Esto debido a la reducción de la adherencia en la pared torácica, a la caída de la fuerza muscular respiratoria y a una mayor tendencia de las vías respiratorias más pequeñas. De igual manera, se ve afectada la relación de estos. En contraposición, los volúmenes, las capacidades como el volumen residual y la capacidad residual funcional se incrementan, mientras que la capacidad vital y la capacidad inspiratoria disminuyen, dando como resultado el cierre de las vías respiratorias y el progresivo endurecimiento del tejido pulmonar, también la disminución del retroceso y de las fuerzas elásticas del pulmón. Por último, la capacidad funcional total generalmente permanece constante. También hay una disminución de la adherencia en la pared torácica, una pérdida gradual de la elasticidad del pulmón y una pérdida de la superficie alveolar, y la caída del volumen sanguíneo que afecta directamente el sistema de defensa de los alvéolos. Expuesto lo anterior, se cree que el paciente cursa un tipo de enfermedad restrictiva. Caso número 2. Una mujer de 25 años con obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 35 kilogramos por metro cuadrado, una capacidad pulmonar total para su edad y estatura del 67%, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo del 75% y una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada ligeramente disminuido, volumen minuto de 4 litros y la frecuencia respiratoria de 22 minutos en reposo. La obesidad mórbida es un exceso de tejido adiposo corporal y en el caso de nuestra paciente se encuentra en grado 2. Por tal motivo se hallan alteraciones en la función respiratoria y sufre cambios en la mecánica ventilatoria y los músculos respiratorios. En la mecánica ventilatoria encontramos una limitación de las vías respiratorias porque se reduce su diámetro, un deterioro en el intercambio gaseoso, la distensibilidad pulmonar disminuye ya sea por el aumento del volumen sanguíneo o por el cierre de las vías aéreas. La resistencia elástica del pulmón y del tórax aumenta ya que vuelven de manera rápida a su punto de origen y un aumento del trabajo respiratorio. El paciente debe realizar un esfuerzo muy grande para vencer la resistencia en la caja torácica, realizar presiones muy negativas y así permitir el paso aéreo. Luego, en la expiración, suelta el aire con mucha fuerza y se aumenta el retroceso elástico. Con respecto a los músculos respiratorios, normalmente se usa el diafragma y los músculos intercostales, pero en este caso la grasa intraabdominal empuja hacia arriba los órganos, por ello el diafragma asciende y se aplana. También se da una hipertrofia secundaria al incrementar el trabajo respiratorio por la sobrecarga mecánica. Hay una infiltración de grasa en los músculos inspiratorios. También hay cambios en la configuración del tórax, ya sea por la situación del diafragma y que a partir de ello se usan los músculos accesorios, que la caja torácica se vuelve más amplia, el esternón más protuido y otros cambios. Esto afecta la capacidad de generar una presión inspiratoria adecuada. Y por último, la ineficacia en la contracción de músculos por todo el peso que deben cargar y el esfuerzo que deben realizar. Todo esto nos lleva a que la paciente tiene una respiración rápida y superficial por la debilidad muscular. Ahora hablaremos sobre la función respiratoria de la paciente. Vamos a comparar sus volúmenes y capacidades con las de un sujeto normal. Principalmente está la reducción del volumen de reserva expiratorio y volumen de reserva inspiratorio. Esto sucede por el desequilibrio de las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax y la compresión del pulmón por el exceso de grasa. También podemos encontrar que el volumen residual en los obesos no genera un cambio y se mantiene similar,
aunque en casos donde la obesidad es extrema, este volumen disminuye, ya que recordemos que el obeso tiene un aumento de su retroceso elástico. Por ello, no queda el aire atrapado, sino que sale más rápido y a veces sale más del usual. Como el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual disminuyen, se presenta una caída de la capacidad residual funcional. También, como el caso nos revela que la chica tiene una frecuencia 22 por minuto, nos da a entender que la frecuencia respiratoria está aumentada, pues lo normal está entre los 12 y 16 por minuto. Y por último, también aumenta la capacidad inspiratoria, pues ella realiza un mayor esfuerzo para la entrada de aire. Paciente de 65 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica consumía 20 cigarrillos diarios por 42 años y lo dejó hace 2 años. El volumen de expiración forzada en el primer segundo es de 45% y la relación volumen de expiración forzada en el primer segundo sobre capacidad vital forzada es del 60%. La EPOC es una enfermedad obstructiva la cual hace que la expiración sea más difícil y haya un atrapamiento de aire en los pulmones. Gracias a esto los pulmones hiperinsuflan, haciendo que la reja costal se vaya deformando y que las costillas se ensanchen, por lo cual el diámetro antero-posterior aumentará. Por otro lado, el volumen residual es el volumen de aire que queda en el pulmón luego de una expiración máxima, y la capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Estas aumentan porque a medida que se hace el proceso de respiración, cada vez más gas queda atrapado y no puede salir por la obstrucción que causa el EPOC. Y la capacidad pulmonar total es la máxima cantidad de aire que tiene el pulmón al realizar una inspiración máxima. Esta también aumenta progresivamente, pues la inspiración no se ve afectada, por lo cual es fácil de hacer y al hacerla normalmente, sumada con el gas que queda atrapado, cada vez se va a ir acrecentando. En la imagen podemos ver que el diafragma se ve con menos zona de aposición. Esto se da porque los pulmones hiperinsuflan y cada vez van ocupando más espacio en la zona del tórax. Gracias a esto se ensanchan las costillas y el diafragma va disminuyendo la zona que ocupa. Además de esto se vuelve más débil ya que no se utiliza como debería y cada vez va a ser más difícil que recupere la zona de aposición. La distensibilidad pulmonar con el tiempo será mayor, ya que los pulmones se van agrandando y alargando al tener atrapamiento de aire, por lo cual no volverá al tamaño normal, ya que el gas no podrá salir y cada vez estarán más y más grandes. Con respecto al tema de capacidad pulmonar de acuerdo al género y la estatura, realizamos unas tablas donde están allí las generalidades y vamos a explicar por qué se hay cada una de ellas. Es importante que en el género tengamos en cuenta que los hombres poseen pulmones de mayor tamaño y debido a esto van a tener mayor número de bronquios, mayor superficie alveolar y diámetro de las vías respiratorias va a ser mucho más amplio. Como primer punto tenemos ese. Como segundo punto hay que tener en cuenta que la mujer en la adolescencia va a presentar un fenómeno que se llama disanapsis, que es la desproporción en la relación entre el tamaño pulmonar y el tamaño de las vías respiratorias. Lo que va a pasar es que el crecimiento de las vías respiratorias va a ser proporcional al del tejido pulmonar. En los hombres no ocurre esto, lo que se produce es un crecimiento bastante amplio de las vías respiratorias que se va a dar con un número de alvéolos desproporcionadamente menor en relación con el número de las vías respiratorias. De igual manera, los hombres poseen unas vías aéreas de conducción más largas que las mujeres. Debido a esto, la mujer va a estar en desventaja durante el proceso de expiración, pero va a tener una mayor resistencia específica a las vías respiratorias y menores tasas de flujo expiratorio máximo. Esto durante la etapa de la adolescencia. Como cuarto punto, es importante que resaltemos que la capacidad residual funcional, el volumen corriente, la capacidad pulmonar total y el volumen residual van a tener mayores valores en los hombres que en mujeres. A nivel del ejercicio, la mujer va a tener menor diámetro de las vías respiratorias y los volúmenes pulmonares se van a ver reducidos, por lo que la mujer va a dar lugar a picos de flujo expiratorio mucho más bajos, a diferencia de los hombres. De igual manera, las mujeres poseen una capacidad mucho menor para aumentar la ventilación durante el ejercicio en comparación con los hombres.
En las pruebas de difusión de gases va a ser mayor en hombres que en mujeres, con un decremento en el hombre de 0,2 y en las mujeres de 0,15. En las mujeres se da por el ciclo menstrual o por los estrógenos también. Y como último punto, en relación a las propiedades de retroceso del pulmón, el compliance pulmonar y la pared torácica, no hay cambios tan significativos, no hay mucha diferencia, pero sí es importante que tengamos en cuenta que el diámetro de la tráquea sí es más pequeño en las mujeres. A la estatura es importante que tengamos en cuenta que la capacidad pulmonar total, la capacidad vital y el volumen residual y la capacidad forzada, y por último el volumen máximo aspirado en el primer segundo de una aspiración forzada, que sería el FEP1, se van a ver afectados por la estatura, ya que son proporcionales al tamaño corporal. Esto significa que en un individuo alto va a tener gran capacidad pulmonar, ya que sufrirá un mayor decremento de los volúmenes pulmonares a medida que aumente su edad, con respecto a los individuos de la talla más baja. Por otra parte, el flujo expiratorio máximo, que es el PEP, también aumenta con la estatura. Y a nivel de intercambio gaseoso se ha comprobado que el valor de las pruebas de difusión de gases también aumenta. Y ya por último, en un individuo bajo, este va a tener menor capacidad pulmonar y menos pérdida de los volúmenes pulmonares a medida que avance la edad.